Bienvenidos a todos y a todas a estas ediciones especiales de la cafetería acá en Laca Stream, en las cuales nos dedicamos a conocer en profundidad a personajes que nos animan todas las semanas en estas discusiones, personajes que animarán también la vida política del futuro argentino y, por qué no, del presente. Recuerden siempre que la cafetería es posible gracias a Cabrales, que nos trae su café, en este caso de Colombia, que nos hace mantener las discusiones con vigor. ¿Querés un café, Agus? Quiero un café, sí. Al lado mío, Agustín Rombolá. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Yo bien. Como se puede, pero, o sea, excepto de guita, en el resto de las cosas bien. ¿De guita estás mal? Y sí, olvídate. Como todos. Como todos, ¿no? Es como que pasan los meses y es. O sea, no fue lo que sucedió en el verano que nos rompieron el orto, ¿no? Sí. Como que uno ya tenía el culo roto, pero se da cuenta que no le alcanza ya para la pomada. Entonces, ¿vos cómo estás? Igual, de guita igual de mal. Políticamente, yo personalmente bien, porque siento que estoy diciendo lo que siento. Y eso me parece que es bastante novedoso en la política y creo que eso sí se lo tenemos que agradecer a Milei. Y después, con mi partido muy mal, muy preocupado. Con No, mucha ira. ya empezamos por ahí. Tu partido, ¿cuál es tu partido? Con la Unión Cívica Radical, muy preocupado. ¿Cómo llegás a la Unión? ¿Por qué estás en la Unión Cívica Radical? Es muy loco, ¿eh? Sorbo. Terminé la secundaria, como iba a un colegio católico privado de Flores, Colegio Yonta, le mandamos un beso a las hermanas Oblatas. Me puse a ver la historia de todos los partidos y la que más me gustó fue la del radicalismo. Y me acerqué a un ¿Qué te comité. gustó de la historia radical? Y obviamente la parte de Alime Irigoyen fue la parte que me interesó. Por supuesto que la de Raúl Alfonsín también, ya medio que la conocía, por supuesto. Pero Alem, que. me interesó mucho Highlights de Alem. Y los highlights de Alem son sobre todo su mandato como diputado, que me parece que ha tenido ahí. Involucra la historia de Alem, porque Alem es un tipo que tiene toda una carrera llena de excepciones. Alem era un Lilita Carrió de la política de ese momento. O sea, el tipo. ¿Principio del siglo XX o fines del siglo XIX? Mediados, claro, fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX. Mitre, toda esa etapa de Sarmiento, Roca. Sí, el momento en el cual el radicalismo corre por izquierda a todo el mundo. Corre por izquierda todo el mundo. Él se va a la guerra de Paraguay. Él ve morir a Dominguito. Con lo cual con Sarmiento él tenía ahí una relación medio rara porque se puteaba mucho, pero los unía el amor por el hijo, por la amistad que tenía Alem. Pero después Alem se va a la casa. Se retira de la política, se cansa, la de Lilita, arma By Lilita, una marca de ropa, y se va a la casa y lo van a buscar para hacer la revolución del parque. Y se va a cagar a tiros acá del parque de artillería. Y ahí es cuando, con la Unión Cívica, él empieza, después obviamente lo caga Mitre, se rompe, ya arranca así el radicalismo, y él después con la última interna que tuvo con el sobrino, con Irigoyen, se termina pegando un tiro. Conociendo bien las internas de esas épocas, Sí. las tradiciones, las puteadas que se hacían, cuando escuchás que, por ejemplo, la política hoy está degradada o que los actores políticos del presente son una mierda en comparación del pasado, ¿te parece que es verdad o te parece que siempre la política incluyó tradiciones, puteríos y demás? Creo que en lo que se refiere a dinámicas es parecido. El problema es el nivel de debate, ¿no? Hoy tenemos a diputados que citan mal a los autores, que se asientan en partes históricas que son incorrectas, que son muy imprecisos con los datos. Ninguno maneja datos. Son más actores que políticos o que referentes. Yo tengo diputados y diputadas que están enojados conmigo y no me llaman, supuestamente siendo dirigentes. ¿Hay nombres? Sí, claro. A ver, ¿quiénes? No, bueno, ¿No te llaman o no te los diputados que atiende el votaron teléfono? en contra el otro día. No me llaman. ¿Qué sé yo tengo pies en mi comité y si se enojan conmigo yo levanto el teléfono y les pregunto qué pasa, si nos podemos juntar a tomar un café de Cabrales. Pero digamos que en los últimos meses Sí. te dedicaste a romper sistemáticamente las bolas adentro del radicalismo, ¿o no? Sí, O sea, totalmente. sos una astilla. Soy un rompebolas, pero también entiendo que ese es el rol en definitiva de las juventudes y que si ese rol no lo adoptamos nosotros, no lo va a adoptar nadie, digamos. Es normal que los diputados que están hace varios mandatos o que ya se institucionalizan empiecen a formar parte de un statu quo que los corporativiza. Digo, yo me junté con diputadas que me han dicho, sí, los Penato está trabajando activamente para la ley de bases, pero
no podemos hacer mucho, es re buena mina, es simpática, a mí me importa un carajo si es simpática, ¿viste? Andate de vacaciones con ella, pero... No es un problema privado, es público. Totalmente, yo personalmente no tengo nada con Martín Tetaz. Es un tipo que me cae bien, es simpático. Ahora, políticamente estoy en las antípodas de él y lo voy a criticar con cada cosa que haga, con la que no coincida, que lamentablemente es como el 95% de las cosas. ¿Te parece carismático Tetaz? ¿Te parece simpático? Creo que sabe... Yo lo conozco en la relación personal. Ok. Tienes una relación personal. La mejor, digo. No tengo nada malo para decir de él como persona. Por supuesto que políticamente no tengo casi nada, casi ningún punto de encuentro. Pero bueno, entiendo que también la canalización de esas diferencias en este momento es complicada. En ese momento, como decías antes, se batían a duelo por ahí. Ahora no podemos, entonces nos puteamos por Twitter. Pero... Si tuvieras que elegir a alguien, ¿con quién te batirías a duelo hoy? ¿Quién es como así? ¿Radicalismo? Sí, claro, de adentro. Con Rodrigo Veo que tus luchas son más internas. ¿A quién vos te levantás a la mañana y tenés ahí para tirar el dardo con la carita como para motivarte? Mi lucha principal es contra Milei. Pero con lo que es la lucha interna, te diría, radical, que yo no considero radical, sería Luis Petri, sin lugar a dudas. Bueno, sí. Pero por el mayor daño que le está haciendo a la Unión Cívica Radical hoy, me va a tirar vuelo con Rodrigo de Loredo, sin lugar a dudas. ¿Qué está haciendo Rodrigo de Loredo que le hace mal al radicalismo? Y yo creo que está trabajando activamente para tirar al radicalismo una coalición, a un espacio en común con la Libertad Avanza, con el PRO, que ya está prácticamente desaparecido. Y creo que ese es un pensamiento que simplemente responde a los intereses que él ve en Córdoba, su política de distrito, lo cual es el factor explicativo principal para entender por qué el radicalismo deja de ser un partido nacional, porque los de referentes que tenemos solamente ven su quintita, su barrio, su distrito, su provincia, y dejan de pensar en un proyecto superador que yo entiendo que hay que pagar los sueldos a fin de mes del personal de los funcionarios. Ahora, si en ese camino a vos se te olvida absolutamente toda la construcción de un proyecto nacional de cara a 2, 4, 6 años, entonces la verdad es que no tiene tanto sentido que exista un partido nacional. De última, hagamos una confederación de partidos provinciales, un órgano colegiado tipo Suiza, y listo, y nos matamos ahí entre las distintas provincias. Creo que ese es un gran problema del radicalismo y creo que al peronismo le está pasando lo mismo. Hablando de provincias, la semana pasada estabas en Misiones, ¿no? Entre Ríos. En Entre Ríos, haciendo política. Estuve haciendo política, sí, estuve trabajando con los radicales de ahí. Hay una banda espectacular. Esa banda, de hecho, es parte del oficialismo, un oficialismo que no es de la Unión Cívica Radical, del Rogelio Frigerio. Del oficialismo allá, me decís. Del oficialismo provincial. Claro. Pero bueno, trabajamos en un proyecto nacional, que esto de que parece que, viste, se habla un poco de esto de los porteños o el AMBA contra las provincias, que eso de vuelta, en el resto de los partidos grandes también pasa. Y la verdad es que para nosotros es una falacia o en realidad puede tener un punto de partida que tiene razón o una razonabilidad, pero que también responde a la falta de voluntad política del resto de construir para acá y nosotros para allá. Digo. Me parece que hoy hay armados nacionales que son innegables, que en el radicalismo existen. Y que bueno, también hay algunas provincias que los obstaculizan y después es un facilismo esto de... No, los cordobeses responden a sus intereses. No, los porteños responden a sus intereses. Bueno, ok, pongámonos de acuerdo en eso. ¿Cómo construimos algo que tengamos, donde concibamos un interés común y un proyecto común? ¿No existe? Bueno, bárbaro. Gracias por todo. Vamos a internas o que se rompa y que no se doble, decía Ale en su carta de suicidio. Quiero que me hagas un poco una radiografía política del radicalismo, o sea, de sus escisiones internas. Sí. En Capital, qué sucede en las provincias, esto que estás contando y cómo tiran para qué lados de las pujas internas. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay una hegemonía de nuestra banda, que sería Evolución. Yo propongo un espacio que es la cantera popular, que es el referente es Emiliano Jacobiti. Yo entré a ese espacio hace ya 12 años. Me voy a persignar. 12 años, yo también, pero por distintas razones me parece. Después vamos a hablar de Emiliano Jacobiti. Me dicen que me estoy cagando. Lo admiro profundamente a Emiliano Jacobiti, así que después vamos a hablar de eso, por supuesto. Pero acá hay una confluencia con otro espacio que es Radicales por Argentina, que está conducido por Daniel Angelici, en donde fuimos una alianza en la última interna y sacamos el 97% de los votos. Espera, ¿vos estás con Daniel Angelici? Yo estoy con Emiliano Jacobiti. ¿Y Daniel Angelici? Tiene su organización que se llama Radicales por Argentina, que hizo una alianza con nosotros, somos Cantera Popular. El ex presidente de Boca. El ex presidente de Boca. Que forma parte del radicalismo claro, ahora. De la ciudad de Buenos Aires. Y entonces están aliados. Eso es lo que no me quedó claro. Estamos en una alianza, claro, es una alianza de hace algunos años ya. En el 2021 fuimos a internas, después para las del 2023. Perdón, hay algo sí. que quizás no estoy entendiendo. Y él forma parte del proyecto transformador y de la evolución.
Bueno, en el 2021 fuimos a internas, que fue la que yo termino presidente de JR. En 2023 vamos a una alianza, en un espacio que es superador. Y bueno, yo no voy a los sustantivos propios, más allá de que a mí, por la relación que tengo con el Tano, no tengo nada que decir. O sea, si alguna vez necesito destrabar algo dentro del Poder Judicial de la ciudad, te puedo pedir a vos. No lo sé. Yo no me dedico. Yo soy abogado, pero no me dedico al Poder Judicial. Yo me dedico al Poder Legislativo y en algún momento esperemos al Ejecutivo. Pero eso. O sea, vos te comiste un asado con el Tano Angelici y Jacobiti. Sí, claro. Sí. Y con Martín Lustó, por supuesto, que es el referente, digamos, comunicacional, si se quiere, simbólico, el líder. ¿Se miran a los ojos cuando hablan? Pero por supuesto. Pero, entre ellos te pregunto, ¿eh? Pero claro. Vos como observador antropológico. Sí, obvio. Priman los principios. Yo entiendo a lo que vas, te lo juro, ¿eh? Pero créeme que es un lugar de... Es que yo te tengo que... Mirá que tuvieron oportunidades. ¿Quiénes? Ambos o cualquier persona que compone esos espacios de hacer alguna jugada negativa que quizás hasta te diría, yo en un momento la esperaba. Yo en un momento, por ejemplo, y por ahí me esperaba que empujen al partido hacia una fusión con el PRO. Eso nunca pasó, ni cerca estuvo de pasar. Y yo es algo que reivindico. Digo, ellos, en definitiva, con las matices, con sus historias de vida, que bueno, ojalá en algún momento se siente acá Daniel o se siente Jaco. Bueno, Jaco ya estuvo con nosotros, pero que estemos acá. Siempre han trabajado por el crecimiento del radicalismo y eso es algo que pasó. De hecho, la última interna a la que vamos a competir, se hace la interna más grande de los últimos 20 años en el radicalismo de la ciudad. Y en provincia pasa lo mismo, donde votaron más de 100.000 personas. Que bueno, está bien, obviamente en 15 millones eso es poco, pero la verdad es que en términos de internas, de movilización partidaria, fue la más numerosa, una de las más numerosas de la historia democrática reciente en Argentina. Entonces, ¿y contra quiénes se enfrentaban? Contra el espacio de Maxi Abad, que es el ahora senador nacional, presidente del Comité de Provincia. ¿Y cuál es el antecedente radical o los valores radicales de los cuales proviene Daniel Angelici? Porque no lo conozco como cuadro político, ¿eh? Yo lo tengo la historia que me contaron, sí sé que él militaba en Franja Derecho, militó un tiempo. Sé que él estuvo involucrado en lo que era parte del alfonsinismo en su momento. Y después, la verdad, ya ahí se me pierde un poco el siglo XXI. Creo que también él se aleja de la política y se dedica a proyectos privados. Pero bueno, yo siempre supe que era radical él. Porque que él tenía presencia radical como Santoro, qué sé yo. Sí. Digo, el radicalismo ha infestado los restos de los partidos. La diferencia es que a Santoro todos los kirchneristas lo acusan de radical. Claro. Y a Angelici, bueno, en tu caso, vos lo estás defendiendo como radical, no lo estás... Lo reivindico como radical, como parte del radicalismo, sí, obvio. Y como radical vos, entre 2015 y 2019, sí. ¿Cómo la pasaste? Fue complicado, fue duro. Gualeguaychú fue una experiencia interesantísima. Después fuera de cámara te cuento un par de cositas. No, ¿cómo? Vamos. Acá la idea... Han volado contenedores de basura incendiados. Entre referentes. Para que te des una idea de lo que... Yo entiendo Gualeguaychú desde el lado, esto me lo dijo Freddy Storani. Freddy Storani bancó Cambiemos. Y además hay un gran mito. Freddy Storani, es Storani el ministro... De la época, sí. Y de la Rúa, ¿no fue ministro? Y fue ministro de la Rúa también. Sí. Capo total él. Hoy... Tuve la casualidad de conocerlo y me pareció un chabón de una profundidad. He llorado porque se murió su hijo, creo que en un accidente de lancha, y he llorado escuchando hablar de eso. Es hermoso escuchar a Freddy, hermoso. Yo con él hablo bastante seguido y aprendo mucho. La verdad es que en ese momento hay un mito grande que era pro sí o pro no, y la verdad es que Gualeguaychú era pro coalición cívica, radicalismo están adentro, y la discusión era si incorporaban al Frente Renovador o no. Se incorporaban más o no. Las dos líneas eran esas. Ahora se creó un imaginario colectivo en donde el que estaba en contra de Cambiemos quería fundar el Frente Amplio Uruguayo. Y es mentira. Eso es una gran mentira. En Cambiemos lo que se hizo fue rechazar la integración del Frente Renovador y el apoyo de Cambiemos tuvo que ver con asegurar una alternancia en el Poder Ejecutivo. La gran mancha, en mi opinión, la gran mácula de lo que fue Cambiemos, culpa de Ernesto Sanz, un tipo que trabajó para destruir el radicalismo, trabajó activamente para destruir la Unión Cívica Radical con su candidatura, con Lucas Lach, que hoy pasó de ser un progre globalista a ser un nacionalista conservador de Milei. Una candidatura testimonial que lo único que hizo fue justificar el ascenso de Macri al poder.
ese para mí fue el gran error. El gran error de algunos, la gran malicia de otros, bien ejecutada, que permitió que Mauricio Macri casi ni tenga paso, ¿no? Porque terminó con 3 puntos Sanz, 4 puntos Carrió, 2 puntos Carrió, y Macri se llevó a los 95, fue un papelón absoluto. Y creo que la debacle a nivel nacional del radicalismo empieza ahí. A nivel nacional, te digo, ¿no? Los candidatos presidenciales, de hecho no volvemos a tener candidato presidencial en generales. El último fue Sanz en Paso, 2015, 2019 no fuimos un candidato. 2003 no fuimos un candidato, 2 vicepresidentes. ¿Y no sentís que ahí el antiperonismo un poco le costó muy caro al radicalismo? Por supuesto, obvio. El pasa que el radicalismo, me parece que comete el gran error, una parte del radicalismo, en jugar y en coquetear demasiado tiempo con la posibilidad de constituir a Cambiemos como un partido y no como una coalición. Y me parece que al Frente de Todos medio que le pasó lo mismo en su momento. Sí, como de ningunearlo. Sí, y en vez de reivindicar las diferencias y poder constituir un proceso común, ahí justo mencioné el Frente Amplio, que está bueno para aprender de la experiencia del Frente Amplio en esto, lo que hicieron fue reivindicar alguna cuestión de principios que no existían, porque el único principio que era que el peronismo no llegue al poder. Cambiemos era una maquinaria diseñada para ganar. Cuando empezó a perder nos dimos cuenta que no teníamos absolutamente nada que ver uno con el otro, y por ende dejó de tener sentido la alianza. Bueno, me parece que hay, sin lugar a dudas, que el gran problema ahí que fue perpetrado por Mauricio Macri, que la ganó en buena ley, porque ganó en las urnas, por ende lideraba la coalición, pero se generó como una división del trabajo en la que el PRO ponía los candidatos y el discurso. El radicalismo la estructura y la coalición cívica la integridad. Ponele. Lilita. ¿Y el resultado de esa ecuación cuál fue? Y el resultado de eso fue que cuando nosotros intentamos subvertir esos roles, la coalición entró en crisis. Porque el PRO creía tener un derecho adquirido a la hora de hablarle a la ciudadanía y de poner a los candidatos. Eso se dio claro. ¿Pero fue cuando quisieron subvertir esos valores o adentro del radicalismo ya había una interna entre esos valores que ustedes querían subvertir del macrismo, o hubo otra parte del radicalismo que ya pensaba como el macrismo? Por supuesto. Te diría que la mitad del partido tenía ganas de pertenecer al PRO o de armar Cambiemos. Sigue pasando eso un poco en algunos lados. Creo que solamente por la cuestión de la posibilidad de éxito. No por otra cosa. Y no es también eso porque un poco se están quedando como una élite política y perdiendo su raigambre popular. Absolutamente. Yo siempre digo que el radicalismo será popular o no será nada. Y eso más allá de lo ideológico o de lo idealista, es una cuestión pragmática, te diría. La derecha y la centro-derecha ya está ocupada en el espectro político argentino. Está bien representada por la Libertad Avanza, por el PRO, Republicanos Unidos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con algún referente. Yo creo que la centroizquierda, hay un éxodo en la centroizquierda que me parece que se consolida como una oportunidad para ocupar. Milei nos acusa de progres, Moreno nos acusa de progres. Bueno, tomemos el lugar, hagámonos cargo de que el radicalismo tiene que ser el progresismo de Argentina, un progresismo que está huérfano hoy porque Cristina el otro día salió a putear a las feministas, porque hoy muchos amigos que ocupaban las filas del progresismo y que las conducían, hoy están a la derecha de Moreno. Y lo niegan al progresismo. Entonces me parece que también nosotros, que además militamos las causas progresistas en la juventud, porque bueno, con esa guada y auge que está en Traje Facturas, se cansaron de militar por el aborto en 2018, se cansaron de militar después cuando sale en 2021, porque tenemos un movimiento ecologista muy grande, porque tenemos una agenda LGBT completamente nutritiva y sustanciosa y con laburo en territorio. Entonces digo, ¿por qué no nos pondría? Lo que falta ahí es la pata del desarrollo productivo, que me parece que es la otra gran parte que nosotros tenemos que trabajar. Pero, digo, ¿por qué no ocuparlo sin ese complejo? Y para responder lo que me decías, creo que la respuesta a eso, una parte del radicalismo, decreciente la parte esa, es porque hay mucha gente que está cansada de perder elecciones, que no tiene ningún tipo de autoestima y que sigue con el estigma del 2001, haciéndose cargo con una culpa de la cual yo por lo menos no tengo nada que ver, y que muchos ocupan una generación que en el partido me parece que es bisagra y que lamentablemente es una generación de transición en la que el rol que tienen ellos probablemente sea permitir el paso a las nuevas generaciones a que ocupen esos lugares de decisión, que me parece que lo van a hacer mucho mejor de lo que están haciendo ellos. Estabas hablando de ese como afán progresista, que también es un afán modernizador y que uno asocia mucho como a las ciudades, ¿no? A un fenómeno principalmente urbano. ¿El radicalismo en la ciudad qué es? ¿Tiene opciones? ¿Es la ciudad un lugar donde el radicalismo quiera construir, donde vos querés construir? Sí, claro. Porque también ahí el peronismo nunca resultó una alternativa
rentable, digamos. Nunca va a poder ganar el peronismo en la ciudad de Buenos Aires solo. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires, a mí siempre me sorprendió esto, que es una ciudad como muy vanguardista en muchas cosas, es políticamente conservadora, cuando en el resto del mundo las ciudades suelen correr por izquierda, el resto, o sea, en Barcelona son de izquierda, en París son de izquierda, en Nueva York son de izquierda o progresistas. Sin embargo, acá en la ciudad de Buenos Aires eso no sucede. ¿Vos ves que hay una posibilidad, te interesa, o estás más pensando en el armado nacional? Yo creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. La ciudad de Buenos Aires, por supuesto, que es el lugar en el que yo nací, crecí, con lo cual, obviamente, que siempre va a ser una prioridad, siempre. Yo no sé si no es progresista o es conservadora, diría que no es peronista, definitivamente. No tiene una identidad peronista la ciudad de Buenos Aires. Me parece que, digo, Ibarra era un progre. Exacto. Por eso estoy pensando en él como el último. Se vendió como un conservador de bigote, pero al final, después. Larreta, digo, tuvo. Yo siempre escuchaba algo en los pasillos del gobierno de la ciudad. Que decía que Horacio Rodríguez Larreta se cansaba de ponerle plata a gente que nunca lo iba a votar. Porque si vos ves la cantidad de guita que se le ha puesto a la cultura, a encuentros LGBT, obviamente que quizá el problema. Pero para mí al revés, es de lo mejor que ha hecho el PRO en la ciudad, que fue totalmente contraintuitivo. Claro, y así le permite después ganar en Parque Patricios o en Barracas y arrasar. Totalmente, creo que el problema del PRO en ese momento fue que había una gestión que tenía tintes progresistas con un partido que vendía un discurso tirando al conservadurismo. Me parece que fue un gran problema. Después también hay errores lo peor que políticos, tenía ¿no? el PRO en la ciudad era la política educacional, quizá, como... Y la de salud. Y la de salud. Sí. Cosas más siglo XX que siglo XXI, quizá. Totalmente. Nosotros, de hecho, la incorporación del radicalismo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene bastante que ver con esas dos propuestas. Tiene que ver también con propuestas de desarrollo económico acá. Y tiene que ver sobre todas las cosas con cuestiones de agenda que se estaban perdiendo y que Martín las venía diciendo hace un montón de tiempo. A nosotros, esto que te decía antes cuando se subvertían los roles, cuando Martín quiso ser el candidato o quiso competir en una PASO en Cambiemos, no lo dejaron nunca. Digo, nunca no lo dejaron. También eso es como... ¿Cómo que no? Mira, en 2015, por afuera quedó a 2 puntos en el balotaje. Gracias, Miriam Bregman. En el 2017 se le pide, porque se le pide al que conduce... Si Lustó ganaba esa elección... Era presidente ahora. No, tampoco. Era presidente de la nación. Pero tenía algún tipo de duda. Pará. Hoy estábamos empezando la gestión nacional de Lustó. Era los primeros 7 meses de Lustó de presidente. No te equipan dudas. La realidad paralela... Era el contrafáctico, obvio. Por eso digo, gracias Miriam Bregman, que con esos 2 puntos que había sacado los hubiese... También ahí el kirchnerismo pudo haber hecho un apoyo más explícito, un llamado. Lo votó todo. Sí, yo creo que en el fondo se votó todo. Lo votó todo, Sí. Estuvo ahí. Pero después... bueno, eso nos lleva de vuelta a dos puntos que para mí unen en general tu discurso, que es la lucha contra el antiperonismo dentro del radicalismo. Sí. Y en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, esa alianza entre el radicalismo y el peronismo como una alianza progresista, que también tiene que ver con esto que decías, que el peronismo de la ciudad tiene que dejar de jugar a ser como perfo o drag de conservadurismo provincial, ¿viste? Como que hay una estética peronista en general, que es una estética más conservadora, que en la Ciudad de Buenos Aires no va a agarpar nunca, porque además no tiene que ver en realidad con esos peronistas de la Ciudad de Buenos Aires, que después son... Pepe Rosenblatt, ¿entendés? Sí, claro. Totalmente. Y por eso, justo ayer estaba hablando de esto de que había que peronizar el radicalismo, estaba jodiendo con eso. Me parece que lo que hay que pensar en esta época, para mí bisagra, en donde siento que la Libertad Avanza viene rompiendo todos los libros y todos los know-how de las consultoras, intento no pensar en términos institucionales o en recortes partidarios. Bueno, ya está, hay que construir con lo que hay que construir, con lo que quieren una Argentina libre, una Argentina justa, una Argentina desarrollada, una Argentina soberana, un modelo de desarrollo productivo sostenible, una agenda para las minorías que las integre a la sociedad en vez de excluirlas, como viene pasando. Pero vos me decís que no hay que tener en cuenta lo institucional o a la hora de crear. Sin embargo, todavía formas parte del partido más institucional de todos de la Argentina. Por eso me dicen que soy un radical acá, o un radical peronista. Pero ¿por qué estás adentro del radicalismo? ¿Qué es lo que te mantiene adentro? Porque yo creo que el radicalismo necesita una refundación.
que es volver ¿O a es las porque ya bases. construiste un personaje adentro del radicalismo? No. ¿Existe Agustín Rombolá fuera del radicalismo? No, pero no porque no pueda existir, sino porque me parece que no es lo que. Ni lo que necesita el partido, ni lo que. A ver, esto de irse cuando las cosas no te gustan, creo que es un pésimo ejemplo para la gente, para la militancia, para los otros partidos. Pero ¿hasta cuándo podés aguantar? ¿Cuánta paciencia se puede tener? Sí, Hace poco hablábamos de tu diagnóstico de extinción del radicalismo, Ujú. que, bueno, no sé cuánto ha mejorado desde... Para nada, está empeorando. Por eso te digo, ¿cuánta paciencia podés tener? ¿Viste O sea, ese relojito al fin del mundo? Y estamos a un minuto del apocalipsis. el countdown, ¿viste? sí. Galaxia Parece la física. serie 24 también, no sé si la viste. Y bueno, me parece que si no nos hacemos cargo de que el radicalismo está a punto de extinguirse. O sea, nosotros de acá a 5 años es probable que nos crucemos en algún lado. Sí, obvio. Era un recital tuyo, boludo, voy a ir. ¿Qué? Voy a ir a un recital tuyo. ¿Un restaurante? A un recital. Voy a ir a un recital. Restaurante sí te va a poder. Un Pero restaurante me tuyo. encantaría tener Quiero ver igual. a Fonse la paritaria, Y boludo. bueno, sí, eso se puede cumplir este año. Bien. Andá a saber dónde estamos en 5 años, Y por andá a eso saber te esta digo. reunión cívica radical, por supuesto. Pero ¿cuánta paciencia se puede tener? ¿O qué procesos internos tienen que suceder Claro. para que... Yo confío mucho en la generación actual. Yo que fui presidente de la juventud, que conocí todo el país con la Unión Cívica Radical, con la Juventud Radical, sé que existe un caldo de cultivo de este radicalismo del que te hablo. ¿Edades? Que ya está funcionando, sub 40. Sub 40, que ya está funcionando, que ya existe y que... Viste, los cambios institucionales siempre van más lentos que los cambios sociales. Bueno, hoy los diputados que están en el Congreso, algunos gobernadores, representan una foto de un radicalismo que se está yendo, que está dejando de existir. Me parece que es responsabilidad nuestra tomar la posta y creo que para materializar esto que decís, me parece que esa discusión se da de cara a la ciudadanía y ahí es donde viene la puteada de no, porque los trapitos se lavan en casa y no, ya no hay más lugar en casa. Claro. Están todos los trapitos sucios colgados. Ya no tengo lugar para colgar los trapitos y limpiarlos. Los tengo que limpiar afuera. Entonces, y creo que eso termina ayudando porque en definitiva nosotros tenemos que mostrar a la gente que hay otro radicalismo. Que hay otro radicalismo diferente al de Rodrigo de Loredo, al de Martín Tetaz, al de al de Gustavo Valdés. Hay un radicalismo distinto. Y Pero ¿no te pasa que en la construcción de ese Sí. radicalismo, porque esto que decís es muy importante y muy gráfico, que hay cosas que uno tiene que crear, que hacer, es decir, hay una libertad que uno tiene que tener para Sí. crear un espacio político que a veces paga costos muy altos adentro de los espacios políticos, que en realidad esos costos muy altos son en realidad rémoras de roscas viejas y de kiosquitos internos. Ujú. ¿Te sucede? Los veo, los entiendo, pero por suerte tengo un referente político que toda la vida ha permitido, y esto es realmente cierto, entiendo tu cara, pero toda la vida ha permitido que nosotros por lo menos nos movamos con absoluta libertad y digamos lo que... Yo estuve al lado de Yaco y vi a Yaco defendiendo a pibes que estaban puteando en algún plenario, porque también... Digo, es cuestión de verla, ¿no? Si hay algo... A mí siempre me dijeron, esto es una construcción pragmática, necesitamos pragmatismo, ¿viste? Bueno, ok, bárbaro. Entonces, resignás todos los ideales por el pragmatismo porque hay que ganar. El problema de la contracara del pragmatismo es la victoria. Si vos sos pragmático y perdés, no sos pragmático. No, claro, obvio. Entonces, cuando vos perdés y quisiste ser pragmático, te tenés que someter a una rendición de cuentas y a un pedido de explicaciones. Y quizá la solución a ese pragmatismo, o quizá al revés, te diría, quizá traer las ideas adelante hoy sea lo más pragmático de todo. Y creo que eso es algo que en el radicalismo cuesta, porque el radicalismo Cuesta que caiga una idea. entregó y se resignó a ceder absolutamente todas las ideas en pos de un resultado electoral favorable. Muchas veces se ha conseguido, porque es verdad que con la construcción de Cambiemos el radicalismo creció en términos electorales. Lo que pasa es que lo que no creció fue en términos ideológicos o en términos identitarios. Hoy la Unión Cívica Radical, a nivel nacional, no significa nada. Significa mucho menos a partir del otro día, en donde los diputados nacionales votaron en contra de sancionar a los diputados que visitaron Astiz. Significa mucho menos. Y eso fue un gran problema en la militancia para nosotros. Yo creo que era la última bandera que teníamos, te diría, y hubo muchos diputados que la soltaron. Encima después vienen y te dicen, no, el peronismo nos roba las banderas. No te la roban. Si vos la dejás tirar en el piso, no te la roban. Si vos dejás el celular tirado en la calle y alguien se lo lleva, no te lo robaron. La verdad que vos lo dejaste en la calle.
Bueno, entonces me parece que hay que salir de ese conformismo, hay muchos obsecuentes, hay un montón de gente con mucho miedo que ocupan lugares de decisión y hay un montón de gente con una baja autoestima que no se anima ni a interpelar a la ciudadanía ni a construir un proyecto interno. En ese quilombo que hay, en ese quilombo de personas, hay un montón de pibes y de pibas que ya estamos construyendo un proyecto alternativo de radicalismo, de un radicalismo popular. Estamos construyendo una serie de principios, una serie de propuestas, una serie de ideas para lo que viene. Y eso, la idea es que genere una cultura colectiva, un sentido común, un proyecto, ¿viste? A mí me dicen que yo soy radical y me parezco al kirchnerismo. A De Loredo le dicen que es radical y se parece al libertario. El problema es que el radicalismo no se parece a nada. Claro, no Por tiene eso nosotros identidad, nos hoy no parecemos. tiene identidad el radicalismo. Claro, es una cáscara vacía, es un envase transparente, por eso con lo que lo llenes va a adquirir el color del líquido que lo llene. Entonces, quizá habría que llenarlo de un líquido más radical, de una identidad propia, y eso, por suerte, en este momento histórico, lo estamos haciendo de las bases. Esto me lleva a preguntarte por libros esenciales o lecturas esenciales o personajes esenciales para una biblioteca radical. O sea, si vos tuvieras que hacer una biblioteca radical, ¿qué pondrías? ¿Cuáles serían los nutrientes centrales de esas ideas o ideario radical? Por historia tiene que estar algún libro de Krauss. ¿Quién es Krauss? El krausismo es una filosofía. Vos lo sabés, boludo. No, ni idea, pero Krauss. Germán Krauss, el actor de Dibu. El papá de Dibu. ¿Karl Kraus, un alemán, me está diciendo? Sí. Pero el falsacionismo de Krauss ha tenido una raigambre ideológica muy fuerte al ¿adentro principio del radicalismo. Wow. Pero bueno, para traértelo más acá, te lo pongo en términos del siglo XXI, yo creo que Tomás Piketty tiene que ser un autor que debe leerse en la Unión Cívica Radical. Pero estoy preguntando por, así como, por ejemplo, un peronista va a leer Las onceras de Jaureche. Jaureche es radical. ¿Jaureche es radical? Jaureche es radical. No tengo idea, boludo. Jaureche es radical. Fuerza de orientación radical para las juventudes argentinas. Jaureche funda La Forja. Con lo cual los libros de Jaureche aplican perfectamente. Ahora voy a dar una charla sobre Jaureche, de hecho. ¿En serio? Con la Inca. Mirá. Sí. No sé, y después que va al peronismo desde el radicalismo. Claro, se hincha las pelotas de lo que pasa con el radicalismo. Medio premonitorio, ¿no? Arma Forja y lo banca Perón, después se enemista con Perón cuando. ¿Y cuando si te Perón llama se va. Riquelme? No. ¿Y si te llaman de un armado kirchnerista? No. Vamos, si te llaman de un armado interesante, te llama Axel. No. ¿Y si te llama Axel? No va a hacer falta, porque vamos a ganar dentro del radicalismo. No va a hacer falta, no va a ser necesario. Vamos a conducir el radicalismo y cuando Yo quiero este clip, porque te veo también. ¿Con qué? Y del otro lado. Sí, a mí también me lo dicen los radicales, de hecho también. Y bueno, tarde o temprano vas a tener que decantar. No, vamos a ganar el radicalismo. Y personajes del radicalismo que tenés que tomar, digo, no sé si radicales, pero bueno, obviamente la continuidad histórica que nosotros damos es, en la que nos sentamos, es Alem, es Irigoyen, es Alvear, es... Esperá, Alvear y Irigoyen son dos personajes opuestos. No, ¿cómo opuestos? Hay una cuestión ahí de que como Alvear estuvo en Francia, era así, Alvear era un tipo de élite, era un tipo de la élite. Pero Alvear provocó el mayor crecimiento de la clase media de la historia argentina, uno de los mayores desarrollos productivos de la historia argentina, el tejido de ferrocarriles, la consolidación de YPF. Digo, saquemos al francés que persiguió por toda Europa una mina para casarse. Es que le pusieron la calle ahí cerca de... Sí, es que era un cheto. Okay. Pero era un cheto popular, era un cheto con conciencia de clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a reivindicar? Vos me decís que era como Chano. Por supuesto, obvio. Después, obviamente, Arturo Illia, es imposible no reivindicar un montón de políticas públicas, de leyes que sacó adelante, que le costaron la presidencia. Y por supuesto, Raúl Alfonsín, sin lugar a dudas. Digo, hay gente que quiere ahora cerrar un espacio con un presidente que dice que Alfonsín es el peor presidente de la historia argentina. Es medio complicado. Yo no sé cómo hacen para hacer confluir, para conciliar sus ideas radicales. Porque esos tipos ¿Cómo duermen a la noche? Pero la mayoría tiene el cuadrito de Alfonsín atrás. Y decís, ¿qué te pasa, boludo? Nos pasó en la marcha federal universitaria. Viene algún diputado a la marcha. Se saca fotos. Somos la Reforma, somos no sé qué. Somos los Reforma. Sí, somos la Reforma del 18, de Oro Roca, Gabriel del Mazo. Al día siguiente llaman a una sesión para tratar la cuestión del presupuesto universitario y no baja. Te tenés que ir a la concha de tu madre, ¿me entendés? Está todo bien, bárbaro. Los pibes también, la juventud, ya se cansaron un poco del boludeo, de las mentiras, ¿viste? Esto que no, porque en realidad el reglamento indica que... Mira, si te tiene que correr el reglamento un poco, correte del reglamento, hermano, porque también tu único norte no puede ser el respeto al reglamento. El institucionalismo no es eso.
No es simplemente seguir un positivismo. Sí, antes se cagaban a kantiano. tiro los radicales también. Claro, ¿viste? Es un delirio. Un poco de pasión, ese. no solo la letra gris de la ley. Lo que pasó otro día fue muy sintomático lo que pasó el otro día, ¿viste? Del Caño, primero que Del Caño te primerea un repudio que tendrías que haber hecho vos antes como diputado nacional. Primero. Segundo, ¿no pudiste prever que en la sesión alguien iba a pedir un apartamento de reglamento para que pedir un repudio a estos tipos que fueron a reivindicar? ¿Por qué no solamente la visita? Los tipos le llevaron un proyecto donde decía que iban a pelear para que esa gente camine entre nosotros en el corto plazo. Eso como segunda medida. Tercero, cuando tenés la oportunidad de repudiarlo en la sesión, ¿no la tomás la oportunidad? Pero eso vuelve a la cuestión de las ideas o en todo caso de los asesores, Claro, de que quiénes asesoran a esta persona. El tema era, no, porque el reglamento indica que mañana hay una pero comisión. esos son argumentos y chamullos que se ponen ex post. Claro, y lo peor de todo es que votan en contra de eso y ni explican nada. Ni en sesión, ni después. Entonces yo tengo que ir y me piden, o en realidad no me lo pide nadie ya por suerte, pero digo, me tengo que ir a bancar que me pidan aplaudir o tengo que ir a aplaudir, ¿qué? Tengo que yo salir a justificar qué, si ni yo creo en lo que están haciendo. Si para mí están haciendo un papelón y están deshonrando todos y cada uno de los principios. Digo, el radicalismo tuvo muchos desaparecidos durante la dictadura. Muchos que estuvieron en la ESMA, que controlaba Astiz. No podés no aprovechar todas las oportunidades para repudiarlo. De última te apartás del reglamento y después llamás a la comisión y llevás adelante la comisión investigadora que te encanta armar para sancionar a diputados que se sacaron una foto con represores. No es que estás investigando una reunión privada de la que no hay pruebas. Hay una foto con los tipos ahí parados, con el proyecto en la mano, reivindicando claramente a esta gente. Entonces, ¿cuántas más pruebas necesitabas? ¿De verdad vos tenías que...? No, porque el juicio a la Junta, el juicio a la Junta es otra cosa completamente distinta, ¿viste? Sí, obviamente, ahí sí respetamos las instituciones, pero las respetamos para reivindicar a la dictadura, a la democracia. Estos tipos ahora, por omisión, por negligencia o por miedo, terminan reivindicando la dictadura, porque reivindican a los tipos que reivindican a los dictadores, ¿viste? Cuando, como se dice... Con esto me peleé con Coqui, discutí. Que es amigo igual. Dice, trae al gordo Dan. El gordo Dan es un fascista, es un tipo fascista. Yo sé que Coqui no lo es, pero yo le digo, mirá, si vos te sentás con un nazi en la mesa y no le decís nada, en esa mesa hay dos nazis. ¿Y qué te dice Coqui? No, boludo, no es así. Bueno, nada, obviamente tiene sus justificaciones, qué sé yo. ¿Pero él admite que el gordo Dan es fascista? ¿O te dice, no, es un personaje? Claro, obvio que no. Pero yo creo que hay gente que está practicando neofascismo en Argentina. Creo que se corren los límites. Esto del otro día de la visita. También en la misma sesión cierran la CONADI. 300 personas que no van a saber de dónde carajo salieron. Son corrimientos progresivos de los límites para ir midiendo el nivel de tolerancia de la ciudadanía ante un avance de un claro autoritarismo en un Estado. Y me parece que, en gran medida por responsabilidad de los diputados radicales, esos límites se corren con cada vez más facilidad. Para cerrar un poco la parte más política y declamatoria tuya, porque después quiero aprovechar lo que queda para un tono más personal que también está involucrado en la política, porque tu persona está involucrada en la política. Quiero que me expliques el oxímoron que parece, va de vuelta para que entre todo junto. Quiero que me expliques el oxímoron que parece la juventud radical. ¿Qué es la juventud radical? El movimiento juvenil más grande de Argentina. Es el movimiento juvenil más grande y más organizado de Argentina. Porque vos decís juventud radical y te imaginás a un viejo meado en un comité. Igual yo te puedo decir que hay aproximadamente, solo de juventud radical a nivel territorial, tenés aproximadamente 10.000, 12.000, 15.000 militantes activos. Después tenés como 40.000, 50.000 afiliados. Hoy que existen, te estoy siendo sincero, porque después hay 1 millón de afiliados. Literalmente 1 millón de afiliados de padrón. Hay que limpiar los padrones de los partidos políticos en general. Pero a eso no estás contando también la juventud radical que pertenece al movimiento universitario. Digo, la Franja Morada, que conduce hace varios años la Federación Universitaria Argentina, que hoy con Piera Fernández, que en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA, la conduce Lucille Levy en la FUBA. Mal que le pese a los que paralelean la FUBA. ¿Tenés anécdota de cuando Kicillof gana el Centro de Económicas? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Bueno, sé que terminó en algo enquilombado con Jaco, pero... Exacto, se supone, cuentan las lenguas. Obviamente sabemos que la UBA es el último bastión del radicalismo en la ciudad, por lo menos hace un montón de tiempo. Es un lugar donde el radicalismo es oficialista históricamente.
en particular tiene bastiones más fuertes. Dos de ellos históricos eran la Facultad de Derecho y la Facultad de Económicas. Así es. Cuenta la anécdota que un día Axel Kicillof, con su propia organización, TNT. logró ganar después de muchísimos años el centro de estudiantes. Y que esas urnas en las cuales estaba la victoria registrada fueron incendiadas la misma noche en la que ganó Axel Kicillof y la franja logró mantener la hegemonía dentro de Economías. ¿Conocías? No tengo ese dato. Yo sí sé que a mí Axel me parece un buen gobernador, pero quedó absolutamente dolido de la derrota. De hecho, cuando él es electo la primera vez, yo estaba, en ese momento estaba haciendo la maestría, la MAP, en Económicas, y me acuerdo que al día siguiente que Axel gana la primera gobernación, pasacalle enfrente de la Facultad de Económicas poniendo Axel Kicillof gobernador. Pará, flaco, pasaron 30 años de eso, boludo. No lo pudo superar nunca, nunca pudo superar las derrotas sistemáticas contra Yaco en la facultad. Más allá de que hoy consigo con un montón de cosas con Kicillof, con lo cual entiendo que ellos también deben haberlo superado. Creo que Yaco más que Axel. Y bueno, pero Axel también ya tiene más logros que mostrar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Al final los dos terminan siendo... Sí, obvio. Son actores políticos muy interesantes. Yo pensé que Yaco iba a permanecer en las sombras. Pensé que era un actor más de las sombras. ¿Te sorprendió su salida así? No. Era medio monjenegro. Sí, no sé, Yaco es un referente que... Yo lo veo polifuncional. La verdad es que lo vi en todos los roles. Lo vi de presidente del Comité Capital, que iba a poner la carita a todos lados. Lo vi también impulsando otras candidaturas. Lo vi... a esto yo no estaba, pero fue presidente de la JR también. Yo creo que un militante tiene que estar preparado para todo. Creo que en el radicalismo es un gran problema eso que decís, porque en el radicalismo sobra la vocación de ser Coti Nociglia y falta la vocación de ser Alfonsín. Claro. Es un gran problema ese. Sin entender encima que ese es otro problema, que antes de un Alfonsín el radicalismo necesita un Alem. Sin lugar a dudas. Alem se suicidó y nunca fue presidente. Eso también es la otra cosa que tienen que ser los radicales, pero... Y tienen que evitar un poco la tragedia también. No, eso está, olvídate, es imposible. Es intrínseco al ser radical. Pero creo que pasa mucho esto, de que todos quieren ser el Coti, ¿viste? Y la verdad es que tiene que estar preparado para todo. Hay veces que hay que bancar a un amigo, a un correligionario, a un compañero, y hay veces que hay que bancar que tenés que ir vos a poner la cara y dar las explicaciones porque te encontrás en ese rol. Porque también pasa esto también mucho. Todos quieren ser o el número 9 o el número 10. Nadie quiere ser... Faltan laterales derechos en Argentina. Sobran volantes centrales y vayan a coger con brasilera, vamos. Claro. Hay que tener un par de brasileños. Acá. Hay que tener un par de brasileños. Pueden ir a la Facultad de Medicina igual, que está lleno de brasileños por ahí. Pero me parece que eso es un problema que en el partido está... Por lo menos creo que ahora lo estamos dando vuelta. Hay bastante más personas de mi edad y más chicos que se sacaron un poco del miedo y que tienen ganas de hablarle a la gente y que no tienen tantos prejuicios o no tienen tantas ganas del acuerdito en un cuartito cerrado. ¿Viste? Que huele a viejo. A ver con qué te quedás. ¿Viste? Que huele a naftalina. Sí, es más preferible gritar en la calle que susurrar en un cuarto. ¿Qué edad tenés? 33. 33. Sí. ¿Y cómo estás en tu historia personal, ¿no? En tu narrativa personal? Yo te diría mi mejor momento hoy. La verdad es que me siento en mi mejor momento. Siento que estoy hablando con un montón de gente con la que nunca hablé, que estoy coincidiendo con un montón de gente con la que nunca hablé, que empezó por el espanto a Milei, que en su momento te diría que empezó con el espanto a Patricia Bullrich, porque yo ya después de las PASO salí a decir que Bullrich no me gustaba, se generó un quilombo grande en ese momento. Y la verdad es que a partir del espanto que nos une a aquellos que queremos una Argentina iba a decir para los argentinos, pero es raro esa frase, una Argentina desarrollada, pero con un desarrollo nacional, una Argentina en donde nadie ponga en duda la soberanía, la integridad territorial, donde podamos discutir a largo plazo cuestiones que tienen que ver con el desarrollo argentino y no la constitución de un país del África subsahariana, que es a donde nos están llevando. De repente, por ahí hay ideas con las que se puede trabajar, con acuerdos con los que se puede empezar a construir algo más o menos sostenible. Digo, está medio remanido esto de faltan políticas de Estado. Pero también es verdad, digo, en Argentina la única política de Estado que yo tengo memoria es la UH. Digo, ni siquiera Malvinas, porque Macri se cansó de desmalvinizar a la cultura argentina, porque Milei dice que soy de la Margaret Thatcher. Entonces, me parece que hoy hay un montón hay un piso de consensos en donde podemos pararnos. De vuelta, que empezó con el espanto,
que empezó con el espanto y el rechazo a sacar el salón de las mujeres, con intentar arancear la educación, con esta flexibilización del trabajo, en donde lamentablemente una parte del radicalismo fue cómplice, con poner en duda la soberanía, y en donde me parece que a partir de ahí podemos empezar a generar pisos básicos de entendimiento. Que bueno, cuando lleguemos al poder, con otros espacios, peronismo, algún parte del socialismo, con todos los espacios que tengan ganas de construir una Argentina desarrollada, una Argentina justa, por supuesto que eso automáticamente no es una Argentina libre, una Argentina verdaderamente liberal. Con todos esos espacios podemos construir pisos mínimos de acuerdos para que se conviertan en políticas de Estado. Digo, no necesariamente tienen que ser las mismas, hay que reivindicar las diferencias, pero tiene que haber una base de la que nunca nadie se pueda mover, y yo quiero que eso directamente se firme en una especie de contrato y que nadie se pueda hacer el boludo después, incluida gente de La Libertad Avanza. Yo te pregunté por tu tono más personal y me volviste a hacer una declamación política. Me interesa mucho saber cómo te ganas la vida. Soy abogado. ¿Ejercés? Estoy ejerciendo, sí. ¿En qué rama? Franco. Yo soy penalista, pero somos varios socios y nos dedicamos a todas las ramas. Pero como varios socios. Empresarial. O sea, son un grupo de amigos que se asociaron. Sí. ¿Cómo se llama? RM y asociados, porque fuimos los fundadores. ¿Cómo es el equipo? Soy yo, digamos, está Franco, que es mi socio, después hay otro que se llama Martín, que se dedica a lo provisional. Yo me empecé a dedicar también por la profesión, me empecé a dedicar a empresarial también. ¿Qué es eso? Asesoría a directorios, conformación de sociedades, etc. ¿Normas de compliance? Sí, me interesa el compliance, pero la verdad es que ya dejé un poco la capacitación en derechos. Sí, porque la verdad fui penalista un tiempo y se empezó a hacer incompatible con la política. Es raro. ¿Y qué tipos de...? ¿Qué defendés? ¿Defendés violadores? No, tranquilo. En su momento... No te persigas, boludo. No, pero en su momento tuve defensas de un par de casos medio picantes y... O sea, crímenes, estamos hablando. Es divertido. Pero además es juicio oral eso, ¿o no? ¿O no necesariamente? Sí. De hecho, yo en un momento trabajé en un estudio jurídico de penalistas donde solamente me dedicaba a los alegatos. ¿Qué? Que era algo muy teatral. Porque era el alegato de inicio donde vos hacías como un spoiler de lo que le ibas a presentar al juez o al jurado. Y el alegato de cierre, que es todo el repaso de todas las pruebas, claro, cómo se condicen con los nexos causales de la conducta que tienen que ser ¿acusando estabas vos o defendiendo? De la parte defensora y de la parte querellante. Sí. Así que hago eso y tengo algunos proyectos privados que por ahora no puedo contar. ¿Cómo? Claro. Acá hay un poco... Preguntan acá si defendés canales de streaming. Estamos armando un canal de streaming radical. Estamos armando un canal de streaming que no sé si radical, pero sí como un discurso que creemos que tiene que aparecer un poco en esta discusión pública. No vamos a competir con Laca. Laca y Ahora se van a ver al mismo tiempo, porque aparte no vamos a compartir ni horario. Así que estamos contentos con eso y estamos armando algo ahí que también, por esto, para que no sea con la tuya contribuyente, estamos haciendo un modelo de negocios que sea sustentable desde el privado. Hablando de modelos de negocios sustentables, creo que vos y yo somos las personas que más a streaming van, ¿no? Tenemos terrible. Como 4 o 5 negocios ahí. Sí, todos puchitos. Hay un par de curritos. Ad honorem. Ad honorem, casi todo ad honorem. ¿Sí, no? Sí. Pero a mí me interesa más hablar de lo que pienso que cobrar. Eso sos vos, que sos pibe del privado. Bueno. Un rincón del individualismo. Un capitalista absoluto. No, yo soy un laburante, boludo. Quiero cobrar por Está muy bien. Un laburante. Obviamente. Lo que pasa es que no hay sindicato de streamers. Escucha, todavía, ojo, No, pero, ¿cómo te ves el secretario general de...? No, el tema a mí es que me da paja. Yo ya laburé mucho, pero... Ya te das cuenta que hay en Instagram me llegan publicidades de gente que dice influencers solos, influencer con, claro, que es una empresa que reúne influencers y los representa. Olvídate que la organización siempre vence. ¿Te vienen a buscar para eso? No me vinieron a buscar. Imagínate que yo, en comparación de un chabón que muestra los abdominales, una mina que muestra el culo, no soy muy rentable. Bueno, tenés otra cosa para ofrecer igual. Sí, pero boludo, hay gente, no solo porque vivimos en mundos tradicionales, sí. Hay gente que tiene 1 millón de seguidores y nosotros pensamos que los famosos son, no sé, boludo, no Silvio Soldán. No podemos competir con Stephanie Demner, decir. No, y miles y millones. Sí, para mí es una investigación que hay que hacer que sería increíble. Lo que pasa que la gente que está en streaming no hace periodismo serio, me involucro porque no soy periodista, y la gente que hace periodismo serio en general no está en streaming, excepto, no sé, Videmás y algunos personajes en Gelatina que lo hacen bien, y otros lugares. Pero ya hay agencias influencers latinoamericanas o globales que literalmente tienen trabajo infantil sexualizado.
una investigación del New York Times respecto a padres que hacían trabajar a sus hijas de 11 años con cuentas de Instagram que en el fondo están sexualizadas, Sí, claro. de las cuales el 80% del consumo que le llegan son de gente pedófila que le manda mensajes. Y te sumo a eso, el día que se abre la puerta del OnlyFans como la puerta de entrada a los nuevos proxenetas, a la prostitución física, ¿De trata? va a ser un quilombo. ¿Sin Sí. consentimiento? Sí, está pasando. Escúchame, acá tengo una pregunta que me parece muy interesante, A ver. que nunca te la puedo preguntar los viernes en Laca porque tengo a Coqui como acá puteándome todo el día. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el radicalismo actual? Mirá, yo soy una persona que tiene la creencia muy fuerte de que las instituciones no es desde donde hay que construir, porque ya somos todos demasiado Claro. institucionalistas. Para mí el radicalismo no existe, así lisa y llanamente, o solo existe en lugares que tienen estructuras medievales como las universidades, que literalmente vienen del medioevo. Que el anacronismo histórico, que el radicalismo siga siendo vigente en la UBA, para mí solo se explica por los mecanismos tripartitos de elecciones que tiene la UBA. No me parece que tenga demasiado para ofrecer a nivel ideológico en el espectro político, ni a nivel de prácticas políticas de cómo hacer política. Y ya se ha cansado de dar vergüenza y de no ocupar un espacio que, como vos bien decís, tenía todo hecho para poder ocuparlo. Me parece que Sí. de post la alianza de Petri y Patricia con Milei, o sea, post la alianza de Petri con Milei, ya fue la última gran como pija que se comió el radicalismo y que se está ahogando. Era evidente, es como esos videopornos de ahora, que es evidente que no la está pasando bien la persona, y sin embargo termina y dice, estuvo buenísimo. ¿Tenés algún amigo que te hable de radicalismo? No, nadie, absolutamente existe. nadie. No, bueno, sí, mis amigos que hacen política en la UBA, que los putean porque los desfinancian jornadas que hacen en el instituto de investigaciones más importante de Latinoamérica. ¿Gustó qué te parece? Irrelevante. Ok. Debe ser un buen chamullero. ¿Y algún radical? No hay ningún radical que reivindiques. Y Agustín Rombolá, No, pero lo único que estoy haciendo Era es, ese el fondo. lo único que estoy haciendo es pedirle por favor que entienda que nada, y que tiene que construir más allá. Pero bueno, Agustín me dice que todavía se puede y yo le creo. Lo que pasa es que le digo, nos vemos en 5 años a ver qué va a pasar. Obviamente creo que hay parte del ideario radical que es recontra reivindicable, obvio. comparto con un montón. Hay un montón de experiencias interesantísimas del radicalismo de los 60. Pero que te queda muy atrás. Pero es que, imagínate que yo le tengo las mismas discusiones con gente adentro del peronismo, Claro. que le digo esto me chupa un huevo, como hay que ir más allá. O sea, te digo discusiones internas de gente que está construyendo a nivel de comunas de la Ciudad de Buenos Aires, Ujú. que de repente estas mismas rojas que yo te decía a vos, que él tiene que dirimir. Por ejemplo, si él está en la comuna donde está San Telmo, que también está Constitución. Constitución es un La terreno uno. picantísimo, donde vos tenés una tensión entre actores progresistas y conservadores que están mediados por el tema de la seguridad y el tema de la prostitución. Sí. Estoy hablando de Georgina Orellano frente a securitaristas que quieren poner cámaras en todos lados. Sí. Y no puede ser que el chabón no pueda darse cuenta que los dos reclamos están bien y no puede estar con los dos reclamos al mismo tiempo porque arriba dice, no, o sea, gente que construye en la Ciudad de Buenos Aires, no puede estar con Orellano y con este al mismo tiempo. Pero ¿qué importa, loco? Ganó Milei, como no puedes. Entonces, todos esos respetos me parecen que son una mierda y me parece que el radicalismo es la ideología del respeto. Y váyanse a la reconcha de su madre. Lo último lo firmo al pie, boludo. La verdad lo firmo al pie. Vamos a ser más irrespetuosos como radicales. ¿Y nos vamos? Y ya me quedó claro que empezaste en el radicalismo, así que doy por Yo- perdido tu voto. Doy por perdido tu... No, yo me quería ir, antes de ir, preguntarte una cosa. A ver. En 2015 en el balotaje, ¿a quién votaste? A Scioli. ¿Sí? Sí. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Chao.